Entonces, bueno, vamos a resolver primero este primer puntito. Y bueno, leámoslo. Nos dice, considere la espiral expresada en coordenadas polares. Perdón, me silencié. Discúlpame un minutico. Eso. Entonces nos dicen, considere la espiral expresada en coordenadas polares. ¿Cuál espiral? Esta espiral. Y aquí me están diciendo que para tetas mayores a 0. Y me dicen, cuando teta varía entre 0 a 14, la longitud del arco C, la longitud del arco la definieron como C, de dicha espiral, esto aquí viene y continúa, que yo hoy me quedé leyendo eso, yo, tan raro, y era que no había entendido. De dicha espiral, entre los puntos generados puede expresarse como esto. O sea, la longitud del arco de esta espiral se puede expresar de esta manera. Raíz de A por Euler a la B menos 1. Y nos están diciendo, encuentre el valor de A y encuentre el valor de B. ¿Cómo procedemos a realizar este ejercicio? Muchachos, es muy sencillo. Partamos sobre todo lo que nos están dando. Nos están dando la longitud del arco. O sea, la longitud del arco de esta función en coordenadas polares. ¿Qué pasa? A mí ya me están diciendo cuánto vale más o menos esa longitud, pero tengo que encontrar esas constantes. Entonces, ¿de qué va a partir? Va a partir de la definición de longitud de arco. Entonces, la longitud de arco, recordemos que era la integral desde A hasta B. Aquí estos ya nos los están regalando, es 0 y 14. ¿De quién? De raíz de r al cuadrado, o sea, la función, más la derivada de esa función con respecto a teta al cuadrado, y todo esto por d teta. Esta es la definición de longitud de arco. Y como ya me la están dando, entonces yo igualo esto, o mejor dicho, no igualemos todavía, igualemos mejor al final. Pero ya sé a qué tengo que llegar más o menos. Tengo que llegar a algo que se parezca a esta expresión y comparar. E identificar quién es A y quién es B. Entonces empecemos. Primero ya sabemos quién es R. R es 5 Euler a la 5 por teta. Entonces encontremos esta derivada. La derivada de R respecto a teta. ¿Quién me dice cuánto vale esa derivada? De R de teta. Es derivar esta función con respecto a teta. Algo muy sencillo, algo de cálculo diferencial. ¿Quién me dice cuánto da? Bueno, entonces recordemos que para derivar esta función, simplemente la constante queda igual y es la derivada de la función que es la función exterior, que es Euler. La derivada de Euler, recuerden que es Euler, la integral de Euler, recuerden que es Euler, y como estamos derivando, entonces se reemplaza la misma función que está dentro y se multiplica por la derivada interior. Recuerden que la derivada interior es lo que está ahí encima del Euler. Entonces la derivada de 5 teta es 5, entonces quedaría 5 por 5, o sea, 25 Euler a la 5 teta. ¿Queda claro esa derivada? La derivada de R con respecto a teta. Entonces ya tengo R, ya tengo teta, de R de teta, perdón, entonces reemplacemos en la longitud de arco. Entonces la longitud de arco, ¿quién es? Es la integral de 0 a 14, es de donde a donde se está moviendo el parámetro, y eso no lo están diciendo. Aquí no lo están diciendo, de 0 a 14. Entonces, raíz de R. Y R es 5 Euler a la 5 por teta al cuadrado, más la derivada de eso respecto a teta, que nos dio 25 Euler a la 5 teta. También al cuadrado, todo esto por d teta. Vean que aquí ni siquiera no tuvimos que hacer un dibujo, simplemente partir de la definición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esta integral. Entonces, resolvámosla a mano como si estuviéramos en el parcial. Pues la integral de 0 a 14 raíz de. Recuerden que el cuadrado se distribuye para ambos términos de la multiplicación, entonces queda 5 por 5, 25. Por Euler a la 5 por 2, 10 teta, más, ¿quién tiene calculadora a la mano y me dice cuánto es 25 por 25? Eso es 625 si no estoy mal. Euler a la 10 teta, igual. Sí me confirman que da eso. A ver, 5 por 5, 25 a 2, 5 por 2, 10, 12, 2 por 5, 10, va 1, 2 por 2, 4, 5. ¿Cuánto a 25? Pues a ver.
2. ¿Cuánto da? Yo entré en duda, teniendo aquí Wolfram, yo soy chavo. A ver. Ah, sí, a eso. Entonces, ¿yo cómo estaba haciendo esta multiplicación acá? Bueno, me enredé acá haciendo la multiplicación a mano. Me las sé de memoria, pero no de... Bueno, y ya tenía creo que un errorcito. Bueno, no importa. Entonces ya sabemos que 25 al cuadrado es 625. Euler a la 5 teta al cuadrado nos da Euler a la 10 teta. Todo esto por d teta. Entonces, podemos sumar términos semejantes adentro de la raíz. Entonces va a ser 625 más 25 son 650 Euler a la 10 teta por d teta. Y esto lo podemos seguir simplificando. Podemos distribuir la raíz para ambos términos del producto. Entonces me va a quedar integral de 0 a 14, raíz de 650, que es una constante, por raíz de Euler a la 10 teta. ¿Cuánto me dicen? Bueno, de teta. Entonces, sigamos operando. La raíz de 650 puede salir y me va a quedar simplemente la integral de 0 a 14 de Euler a la 5 de teta por d teta. ¿Quedan claro por qué es Euler a la 5 de teta? Recuerden que la raíz es lo mismo que tener un medio, a la 1 medio, entonces quedaría Euler a la 10 medios, o sea, Euler a la 5 teta. Esto es lo mismo que decir raíz de Euler a la 10 teta. Es lo mismo. Entonces aquí ya nos quedó la manera más fácil de integrar. Es integrar una exponencial. Entonces queda raíz de 650, integral de Euler hacia Euler, evaluado en lo mismo, dividido. ¿Dividido qué? Dividido esa constante que está multiplicando a la variable, o sea, 5. Todo esto evaluado entre 0 y 14. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de 650 sobre 5 por Euler a la 5 por 14 menos Euler a la 5 por 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente raíz de 650 sobre 5. 5 por 14, ¿cuánto da, muchachos? Da 5 por 10, 50, 70. 5 por 10, 50, sí, 70. Menos 1. Recuerden, esto es Euler a la 5 por 0, 0, Euler a la 0, 1. Y entonces llegamos a esta expresión muy particular, que si uno viene al ejercicio, fue la que me dieron. Entonces, a mí me dijeron que esto tenía que ser igual a raíz de A por Euler a la B menos 1. Vean que simplemente es como la misma expresión. Entonces, de aquí yo ya sé quién es B y quién es A. Entonces, yo Profe, sé quién es B, es 70. Y ojo, aquí toca hacer un... A ver, profe, alguien le hizo una pregunta ¿por qué por sobre chat. 5? Porque resolvimos la integral. La integral de Euler a la 5 teta es Euler, evaluado en esa función interior, sobre esa constante que multiplica la variable. De ahí salió el 5. ¿Y de dónde sale el menos 1? Sale de acá. Vea que teníamos Euler a la 5 por 0. Y esto da 0. Entonces, cualquier cosa a la 0 da 1. ¿Listo? A ver, listo. Creo que les respondí a los dos. Sí, listo. Entonces, llegamos a esta expresión. El B lo vemos directamente. B es lo que esté encima del Euler. Y es el 70. Y A, o sea, raíz de A, es lo que esté multiplicando a toda esa expresión. Entonces aquí simplemente tenemos que igualar estas constantes. Raíz de A es igual a raíz de 50 sobre 5. Y tenemos que despejar A. Porque, ojo, esa es preguntica corchadora. A mí me están preguntando el valor de A, no el valor de raíz de A. Entonces tengo que despejar A. ¿Cómo? Eleve al cuadrado en ambos lados para eliminar la raíz. Es que 650 sobre 25. 5 al cuadrado, 25. ¿Y cuánto da esto? 650 dividido 25. ¿Quién tiene ahí el coso a la mano? ¿Cuánto da? 650 sobre 25. Ahora hablamos por aquí, Wolfram.
26. Entonces, María José nos dice que esto da 26. Entonces ya encontramos el valor de A, que es 26, y el valor de B, que es 70. Muchachos, pregunta. ¿Difícil el ejercicio o fácil? A mí, la verdad, me pareció muy sencillo, ya que no tuvimos que hacer la gráfica. Simplemente era saber esta definición, que lo más probable es que se la pongan al inicio del parcial, y el resto simplemente es operar. Vea que la integral que salió es muy sencillita. Y el resto simplemente era comparar con la hipótesis que me estaban dando. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio o quedó clarito? Creo que quedó bien. Entonces vámonos para el punto 2. Entonces, en el punto 2 nos dicen, encuentra el valor de m para que la región R, delimitada por las curvas y igual a m por x, y igual a 0, y x igual a 60, tenga centroide en este punto. Entonces empecemos a desglosar la información. Aquí sí o sí tenemos que hacer un dibujito. Entonces, primero que todo desglosemos la información que nos están dando. Pregunta, ¿qué es y igual a 0? ¿Qué es y igual a 0? Y igual a 0, recuerden que es el eje x. Ya lo tengo ahí dibujado. X igual a 60 es una recta vertical que pasa en x igual a 60. ¿Cierto? Y y igual a m por x es una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente m. ¿Cierto? Y esta es la región que nos están dando. Facilita hacer el dibujo de esto, ¿cierto? Nadie se me confundió de cómo llegamos a este dibujo. Entonces recuerden que esto es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente m, que es lo que queremos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar esa pendiente para que esta figura tenga un centroide más o menos por acá. Un centroide en el punto 40-80. Recuerden que el centroide es el punto de equilibrio de la figura. Es como si ustedes tuvieran, no sé, ahí encendí la cámara, por ejemplo, una tarjeta. El centroide es donde usted equilibre esa figura. Por ejemplo, en un cuadrado o en un rectángulo, el centroide está en toda la mitad de la figura. Aquí lo que queremos hacer es encontrar esa pendiente para que el centroide del triángulo esté en este punto. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Ya miramos cómo. Entonces, primero hay que saberse las formulitas del centroide, los puntos del centroide. Espérenme, eso sí los busco porque no los recuerdo. Entonces, el punto en X, el centroide en la coordenada X, en X tiene esta siguiente fórmula. 1 sobre A, el área de la figura, integral de 0 al punto B, de la función superior menos la función inferior, como si estuviéramos en áreas, multiplicadas por X y todo esto por dx. Y el punto en Y va a ser 1 sobre 2 veces el área, integral de 0 a B, y lo mismo, la función superior, pero esta vez al cuadrado, menos la inferior al cuadrado. Entonces, estas son las dos formulitas para estos puntos. Entonces, nosotros podemos, con alguna de las dos, encontrar ese punto M, que es lo que necesitamos. Ese punto no, esa pendiente M. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Primero que todo, vean que necesitamos el área en los dos casos. En la X y en la Y necesitamos el área. Entonces, calculemos el área de un triángulo. Entonces, recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, en este triángulo, la base, ¿cuánto es? ¿Quién me dice cuánto vale esta base? 36. Entonces, esta base vale 60. Y la altura, recuerden que la altura me la determina la función. Y esta altura la estoy midiendo ¿en qué punto? En x igual a 60. Entonces, en x igual a 60, ¿cuánto vale esa altura? Esa altura vale lo que valga evaluada en la función, o sea, 60 por m. Y apliquemos la formulita. Entonces, la base es 60 y la altura es 60 por m. Todo esto dividido 2. Entonces, esto va a ser
6 por 6, a ver, 6 por 6, 36, y la mitad es 18, esto es 1800. 1800 m. Entonces ya tengo la altura, perdón, el área, ya tengo el área. Y vean que el área está dependiendo de m, pues es la idea, porque yo con alguna de estas dos tengo que despejar esta m de la ecuación. Entonces les voy a decir, ¿cuál formulita quieren que utilicemos? ¿La de x o la de y? Entonces, y va a pasar una cosa, que quiero que vean. Entonces la voy a resolver primero para x. Porque con x no vamos a tener a cómo despejar a m. Ya vamos a ver. Entonces, hagámosla con x primero. Entonces, utilicemos la formulita del centroide en x. Entonces, esa fórmula me dice que es 1 sobre el área. O sea, 1800 por m. Integral de 0 a este punto b, que sería de 0 a 60. ¿De quién? De la función superior. ¿Quién es la función superior? Es la línea recta. O sea, m por x. Menos la función inferior, como si estuviéramos en área, es y igual a 0, entonces pues no afecta mucho. Y eso multiplicado por x. Esa es la fórmula. Todo esto por dx. Entonces aquí podemos simplificar. Ojo, y esto tiene que ser igual al centroide en x, que es lo que queremos calcular, o mejor dicho, la ecuación de donde tenemos que despejar a la m. Entonces esto tiene que ser igual a 40. Entonces, sigamos simplificando. Esto va a ser 1 sobre 1800m integral de x por x, x al cuadrado por dx, de 0 a 60 igual a 40. Integremos. Entonces esto va a ser 1 sobre 1800 m. La integral, m es una constante, entonces sale. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 60. Y aquí yo ya me doy cuenta de una cosa, que esta m se me va a cancelar con esta del denominador. Entonces yo voy a tener aquí simplemente que esto va a ser 40 igual a 40. Entonces de aquí no puedo despejar a la m, no puedo despejar m. No puedo despejar m. Entonces si les llega a pasar eso en el parcial, no se asusten. Ay, pucha, entonces estoy haciendo el ejercicio mal. No, lo está haciendo bien. Solo que se metió por el puntico que no era. ¿Esta cómo sale? Haciéndolo por el de y. Entonces hagámoslo por el lado de y, a ver qué pasa. Entonces con el centroide de y va a ser lo mismo. 1 sobre 2 veces el área, o sea, 2 por 1800 es 3600 m. Integral de 0 a 60, pero obviamente las fórmulas cambian. En la de x es simplemente la resta de la superior menos la inferior por x, y en la de y es esa misma resta, pero cada función al cuadrado. Entonces va a ser la superior, que es m por x al cuadrado, menos la inferior, que es 0 al cuadrado, por delta x. Y esto tiene que ser igual al punto en y. Y el punto en y es 80. Entonces, volvamos a hacer lo mismo, resolver la integral. Esto va a ser 1 sobre 3600m integral de 0 a 60 de m al cuadrado por x al cuadrado por dx, pues porque esto es 0, igual a 80. Entonces, desde aquí yo ya sé que sí me va a dar. ¿Por qué? Porque como esta m es constante, sale de la integral y se va a cancelar una del numerador con la otra del denominador. Entonces esto va a ser 1 sobre 3600m por m al cuadrado, integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 60, igual a 80. Entonces, aquí se va este cuadrado con este de acá y me va a quedar m por 60 evaluado en, o sea, 60 evaluado en la x, o sea, 60 al cubo, sobre 3600 por 3, igual a 80. Entonces, de aquí uno despeja m muy sencillamente. Entonces va a ser 80 por 3600 por 3 dividido 60 al cubo. ¿Quién me hace esta operación, por favor? Y aquí vamos a obtener el valor de m. ¿Queda claro o hay alguna pregunta? Entonces era
3600 por ¿cuánto? Por 80 por 3 40. dividido 60 al cubo. Y nos da 4. Entonces la pendiente es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el centroide de este triángulo tenga centro en el punto 40, 80, esta función tiene que ser la función y igual a 4x. Listo. Tengo el audio muteado. ¿O me escuchan muy pasito? Hola, hola, hola. Hola. Usted no ¿Me me están escucha. escuchando bien o no? Yo lo estoy escuchando bien. Yo sí. Para el Con los profe, ¿sí me problemas de escucha? No. conexión que han habido, que los Ok. he tenido. Diego, entonces sal y vuelva a entrar a ver si de pronto es tu conexión o algo. Los demás dicen que me escuchan bien. Entonces, bueno. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Vean que también es fácil. De pronto uno pierde un poquitico de tiempo, pero no es mucho. Uno perder un minutico si se mete por la X de primerazo. Pero uno más o menos por aquí ya se da cuenta que por ahí no era el camino. Pero pues no es así que vaya a perder una hora o media hora del parcial. Pierde a lo mucho un minutico. Entonces eso no es problema. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. Entonces vamos para el punto. El 3 ya lo habíamos hecho en un taller anterior. Y vámonos entonces para el punto 4. Entonces, este sí ya es un poquitico más larguito. Dice. Sea R la región limitada por estas tres curvas. Y igual a X, perdón, Y igual a raíz cúbica de X. Bueno, esperen, mando aquí por aquí. Esto no. Les voy a mandar la asistencia por si alguien se quiere salir. Listo. Entonces, nos están diciendo, sea la región limitada por estas curvas. Y igual a raíz cúbica de X para las X positivas. Y igual a menos un tercio de X para las X negativas y Y igual a 5. Entonces, tenemos esa región y nos dicen, el volumen del sólido que se genera cuando se rota esa región alrededor del eje X se calcula mediante esta integral. Y nos dicen, calcule las constantes A, B y C. Entonces, aquí ustedes simplemente van a plantear la integral para este ejercicio de sólidos de revolución como ya lo saben hacer. Y tienen que comparar con esta ecuación y de ahí de identificar quién es A, quién es B y quién es C. Es demasiado sencillo. ¿Qué pasa? Aquí hay algo implícito que no muchas veces caen en cuenta. Esta ecuación les está diciendo cómo van a tener que tomar ese volumen, si por arandelas, si por cascarones o por ser rebanadas. Aquí implícitamente en este de Y les está diciendo esa información. Pero primero pues planteemos el ejercicio. Entonces, ¿quién es Y? Igual a X a la 1/3. Eso es raíz cúbica de X. O sea, es la misma gráfica que raíz cuadrada, pero más achatadita. Entonces esto es Y igual a raíz cúbica de X. Y pues esta función también vendría por acá, pero como nos está diciendo que para las X positivas, entonces solo dibujo esa parte. Y lo mismo va a pasar con esta función. Y igual a menos un tercio de X. Eso es una línea recta que tiene pendiente un tercio y con el signo negativo es que va hacia abajo. Entonces sería esta, pero esperen la goma del gallo. Sería esta pendiente, esta recta, con pendiente negativa menos un tercio de X. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dibujo en el otro lado? Porque ahí me está diciendo el ejercicio que es simplemente para las X negativas. Y hay otra que es Y igual a 5. Entonces Y igual a 5 la voy a dibujar por acá. Y igual a 5 es una línea recta
vertical. Perdón, horizontal. Esto es y igual a 5. Y voy a dibujar mejor esta de acá. Dibujémosla así. Dibujémosla así más o menos. Listo. ¿Qué pasa? Entonces ya dibujamos nuestra región. Esta es nuestra región R. Y nos están diciendo que esa región gira alrededor del eje X. Gira alrededor del eje X. Generando obviamente un sólido de revolución. Entonces esto se proyecta por acá. Y pues ya se imaginarán cómo será ese volumen. Entonces nos están diciendo que el volumen de ese sólido se calcula mediante esta expresión y nos dicen que encontremos A, B y C. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es armar esta integral. Entonces, ¿qué pasa? Uno si ve esto, uno dice, ah, no, esto uno lo resuelve por arandelas de una manera muy sencilla. ¿Qué pasa? Si nosotros nos tiramos de una vez por arandelas, ¿qué diferencial va a tener esa arandela? ¿Diferencial de X o de Y? Sin miedo, eso. Va a tener diferencial de X. Pero vean que la expresión con la que yo tengo que comparar tiene diferencial de Y. Entonces, ¿qué método tengo que utilizar para poder resolver este ejercicio no por dx, sino por dy? Para este caso, ¿cuál sería? Ya vimos que arandelas no. Entonces, ¿cuál podemos aplicar? ¿Rebanadas o cascarones? Rebanadas aquí vemos que es muy difícil, pues porque la rebanada prácticamente sería una arandela. Entonces tenemos es que aplicar cascarones cilíndricos. Entonces voy a dibujar más o menos por aquí un cascarón. Si me queda feo, no me juzguen, por favor. Entonces un cascarón sería más o menos no, dibujémoslo en otra posición para que se vea bien. Entonces el cascarón, dibujémoslo por acá. Entonces aquí estaría como la basecita, la altura. Y este sería como el cascarón más o menos. Con el centro obviamente en el eje de giro. Entonces yo sé que ese cascarón tiene una altura y tiene un radio. Entonces, y obviamente como lo cogimos así de manera vertical, tiene un diferencial de Y. Entonces voy a sacar ese cascarón por aquí en el ley. Entonces el cascarón de manera amplia es este. Es este. A ver, tratemos de dibujarlo más lindo. Es este. Donde tiene una altura y tiene un radio. Y sabemos que el área, perdón, el diferencial de volumen de ese cascarón es ¿quién? Es 2 veces pi, h por r, diferencial de y en este caso. Esto tiene de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar h y r. Y ustedes ya están muy tesos en eso. Entonces, les pregunto, ¿quién es h y quién es r? Bueno, entonces voy a hacer aquí un pequeño paréntesis que sí quiero que queden claros con esto. Si nosotros tenemos una función, digamos, tenemos esta función para las x, entonces la función lo que me está haciendo es determinar la distancia del eje x a esa función en ese cierto punto. Pero ¿qué pasa si yo tengo x como función de y? Entonces, si yo tengo a x como función de y, lo que me está determinando es la distancia del eje y a otro punto. Esto es x en función de y. Listo. Entonces recuerden que si yo tengo una función en términos de la y, eso me determina la distancia desde el eje y a la función. Y si tengo una función en términos de la x, lo que tengo es la distancia desde el eje x a los puntos de la función. Entonces, ¿por qué quería hacer un poquito de énfasis en esto? Para que identifiquemos bien quién es la altura y quién es el radio. Entonces yo aquí primero tengo que hacer otro paso. Tengo que despejar estas funciones en términos de la y, porque vean que nosotros tenemos que trabajar son con las y. Entonces despejemos. Entonces esta función en términos de la y va a ser el 3 que está acá, pasa al otro lado a multiplicar con el menos, entonces x es ¿quién? Es menos 3y. O sea, es la misma función, pero en términos de y. Y igual a 5, pues es la misma, entonces queda igual. Pero la negrita sí va a cambiar. Va a ser simplemente elevar al cubo en ambos lados. Entonces esta también es x igual a y al cubo. Es la misma función, solo que en términos de la y.
Y vamos a aplicar la misma regla que aplicábamos, por así decirlo, en áreas o en las mismas distancias, pero vistas horizontalmente. Entonces, si yo quiero calcular esta h, ¿qué tengo que hacer? Restar la que está más restarle a la de la más de la derecha, la que está más a la izquierda. Entonces, la altura va a ser, ¿quién está más a la derecha? La negrita. Y la negrita es y al cubo. Entonces va a ser y al cubo menos esta función que está a la izquierda, que es la verde. O sea, menos por menos da más, o sea, 3y. Entonces, esta es la expresión que me determina la altura del cascarón, de todos los infinitos cascarones que van a ver en este volumen. Y el radio, muchachos, el radio, ¿quién me lo determina? Entonces, quiero que recuerden que lo que va a hacer la integral es que va a coger muchos cascarones, desde por aquí muy pequeñitos, y los va a empezar a crecer hasta que llegue a y igual a 5. Entonces el radio simplemente va a ir variando como va a ir variando el eje, o sea, el R va a ser simplemente Y. ¿Listo? ¿Queda claro quién es H y quién es R? ¿O hay alguna inquietud? ¿No supieron cómo? ¿O todo está Otra vez claro? el de R, por favor. Pues aquí lo único y difícil de este ejercicio, muchas la verdad, es el H y el R. Pero ya han practicado mucho en eso, entonces yo sé que están bien. Entonces, ¿quién va a ser mi diferencial de volumen? Mi diferencial de volumen va a ser 2pi por h, pero h es y al cubo más 3y por r, y r es y, por diferencial de y. ¿Qué tengo que hacer para calcular el volumen? Simplemente integrar en ambos lados, y esto va a ser entonces la integral de 2pi y al cubo más 3y por dy. A ver qué me dijeron acá. Profe, ¿me explica otra vez, por El favor, el R. de Y que se me, Ah, el de es R que que se yo me creo, cortó? qué pena, muchachos, tenía el volumen de mi computador súper bajito, entonces no los escuchaba. Qué pena con ustedes, me imagino que están hablando. Sí, sí, Diego, tenías razón ahorita, qué pena con ustedes. Entonces me están preguntando qué el R. Entonces, el radio, ¿por qué es Y? ¿Por qué no me lo determina la función? Porque si me lo determinase la función, tendría, o sea, no se podría, porque vean que en el lado izquierdo dependería de la función verde y en el lado derecho dependería de la función negra. O sea, el radio no depende de ninguna de las dos funciones, simplemente depende en la posición en la que esté el cascarón. Entonces, supongamos que tenemos un cascarón muy grande, entonces ahí va a haber un radio que me lo determina la Y. Y esa Y obviamente va a ir entre 0 y 5. O sea, eso me lo está haciendo ese cálculo implícitamente la integral. No sé si eso responde la pregunta. Entonces, por eso es que el radio es la Y. ¿Por qué? Porque los cascarones están aumentando del radio, o sea, están aumentando su crecimiento sobre el eje Y. Y ese crecimiento va a ir entre 0 y 5. Pero yo no voy a decir, el radio es 5. Porque si yo digo que el radio es 5, es que todos los cascarones tendrían radio 5, o sea, un radio constante, pero no. Los cascarones empiezan a crecer o sea, empiezan muy pequeñitos y empiezan a crecer hasta que llegan a y igual a 5. Entonces yo no puedo decir, el radio es 5, porque no, eso solo tomaría un cascarón, el cascarón más grande. Pero entonces, ¿qué pasa con los cascarones más pequeños? Ahí los excluiría. Entonces, por eso el radio simplemente es Y. Entonces, ya armé la expresión del volumen. ¿Qué me faltan? Los límites de integración. Entonces, los límites de integración, eso ya lo sabemos, es de dónde a dónde está la región. Y los miramos en el eje Y, recuerden, porque tenemos diferencial de Y. Entonces, esa región va desde 0 hasta 5. Entonces, mi límite de integración va a ser de 0 a 5. ¿Qué pasa? Ya tenemos más o menos expresada la expresión que tenemos, a la que tenemos que llegar. Solo que aquí me están diciendo es pi integral de 0 a A. Entonces, aquí ya sabemos quién es A. A es 5, es el límite de integración superior. Véalo acá. Y ya tenemos que ver es quién es B y quién es C. Entonces simplemente tenemos que poner nuestra integral como está aquí en la hipótesis que nos están dando. Entonces reescribámoslo. El volumen va a ser pi, que lo podemos sacar como constante, integral de 0 a 5, y el 2 se distribuye para cada término. Entonces va a quedar 2
por y a la 4, porque esto también se distribuye para esta y. ¿Listo? Entonces va a quedar y al cubo por y a la 4, más 2 por 3 es 6. Y y por y al cuadrado por y. Entonces aquí ya sabemos quién es A, esto es B, y esto es C. Vean que tenemos la misma expresión que nos habían dado. Entonces ya ahí descubrimos quiénes eran esas constantes. Listo, entonces ya explico H. H es la que está más a la derecha, sí. Es lo que dijo María José. Lester, la altura vemos que está contenida entre estas dos funciones, entre la función negra y la función verde. Como estamos trabajando para y, para las y, entonces vamos a decir, la función que esté más a la derecha, que es la negra, que tiene ecuación y al cubo, menos la que está más a la izquierda. ¿Y cuál es la que está más a la izquierda? Es menos 3y. Entonces sería menos por menos más 3y. ¿Listo? Y por eso la altura es y al cubo más 3y. ¿Listo? Entonces B ya sabemos que es 2 y C que es igual a 6. Así sería este ejercicio. Ahí es lo único que uno medio a veces dudas en la altura y el radio, pero ustedes ya han practicado mucho eso, muchachos. Entonces no nada de que asustarse. ¿Queda claro o hay alguna otra pregunta? Entonces, si tuvieran de X, simplemente decían, la de arriba menos la de abajo. Pero como estamos con las Y, pues es la de la derecha menos la de la izquierda. Entonces vean, o sea, este ejercicio es sencillo, pero toca, o sea, comprensión lectora, muchachos. Si ustedes hubieran metido por arandelas, les va a quedar una expresión totalmente diferente. ¿Que van a calcular el mismo volumen? Sí, pero vean que es que nosotros no nos están pidiendo el volumen, nos están pidiendo estas constantes. Entonces aquí si uno se fijaba, ya sabía que con dy, que tiene que trabajar con las y, entonces ya sabía que de una vez que la arandela no iba a ser. Entonces lo tenían que hacer por cascarones. Entonces, a ver, hagamos el 5, que creo que es muy similar. Nos dicen, el volumen V2 del sólido que se genera cuando se rota la región R alrededor del eje X igual a menos 15 se calcula mediante esta integral. O sea, nos están dando la misma región, solo que el eje de giro ya no es el eje X, sino que es un punto por allá abajo. Entonces volvamos a dibujar lo mismo. Entonces, ¿quedó claro entonces sí el ejercicio anterior? Entonces volvamos a dibujar el mismo caso. Tenemos y igual a 5. Tenemos esto que es y al cubo. Y tenemos, perdón, tenemos mi línea recta, que es x igual a menos 3y. Listo. ¿Qué pasa? En este ejercicio nos están diciendo que es, o sea, la misma región, solo que ya está girando es alrededor de x igual a menos 15. O sea, una recta por acá. Esto es x igual a menos 15. Entonces, toda esta región está girando alrededor de esta recta. Entonces, ¿qué pasa? Pues se proyecta lo mismo, solo que por acá mucho más abajo. A ver, ¿cómo es la proyección? Sí. Se está proyectando solo que mucho más abajo. Entonces está generando un poquito más de volumen, por así decirlo. Entonces, esto sería más o menos así. Y esto así. ¿Qué va a pasar? Se va a resolver de la misma manera. Cogiendo un cascarón. Un cascarón que tiene una altura h, incluso la altura es la misma. Aquí les pregunto qué es lo que va a cambiar. Entonces va a cambiar es el radio, porque el radio, recuerden, depende después donde esté el centro de giro. Entonces ahí está muy mal dibujado el cascarón. Simplemente es como para que identifiquemos la altura y el radio. Entonces vamos a tener el mismo caso anterior, que el diferencial de volumen es 2pi h por r por delta de y. Y la altura ya la sabemos, va a ser la misma, y al cubo más 3y. Pero el radio va a cambiar. ¿Y quién me dice cuánto va a ser esa expresión del radio?
Entonces, apliquemos lo que ya sabemos del ejercicio anterior. Yo sé que la distancia entre el eje X y cualquier cascarón que yo coja, pues va a ser Y. Muy bien, David. Y aparte, como me corrieron el radio de giro, yo sé que toda esta distancia va a ser constante. O sea, toda esta distancia va a ser igual y va a ser 15. Entonces, si yo quiero el radio, que es todo esto, va a ser simplemente Y más 15. Listo. Entonces, aquí lo único que hicieron fue alargar el radio. Entonces, el radio es Y más 15. Bueno. ¿Qué va a pasar, muchachos? Simplemente vuelvo a hacer lo mismo. Volumen va a ser la integral de 0 a 5 de 2pi por h, que es y al cubo, más 3y, por el radio, que es y más 15, por dy. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente distribuir estos dos paréntesis. Entonces el volumen va a ser, a ver cómo nos lo están dando, otra vez con pi afuera. Sí, con pi afuera. Entonces el 2 también toca distribuirlo a él. Entonces lo distribuimos ahorita. Entonces va a ser integral de 0 a 5. Entonces, empecemos. Y al cubo por y, pues y a la 4, más y al cubo por 15, más 15 y al cubo. 3y por y es 3y al cuadrado, y 3y por 15, 3 por 15 es 45y. Y todo esto multiplicado por el 2 que se me olvidó ponerlo, y el de y. ¿Qué nos falta? Distribuir el 2. Entonces el volumen va a ser pi por integral de 0 a 5, 2 por y a la 4, 2y a la 4, 2 por 15 es 30y al cubo, 2 por 3 es 6y al cuadrado, y 2 por 45 es 90y. Todo esto por dy. Y ya sabemos quiénes son todas estas constantes. ¿Quién es? A ver, pucha, a ver. Aquí me están diciendo que y a las 6. A ver, me tragué algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que llegar a esta expresión. A ver, y a las 6. Y a las 6, y al cubo, y al cuadrado, y y. Yo creo que en este ejercicio había un error con este término, y a las 6. No me cuadra porque tiene que ser y a las 6. Y al cubo por y es y a la 4. 15 y a la 3, 3 y al cuadrado, más 45y. Ve qué raro, a ver. Pero no, se genera cuando rota la región alrededor del eje X. Sí, lo único que hace es cambiar el radio. Pero bueno, no veo aquí por eso que esta expresión tendría que cambiar. Profe, yo creo que esa parte sales con arandelas. Con arandelas, mm, puede que sí. Pero ¿qué pasa? Tocaría coger arandelas. O sea, no tendría sentido. Porque vean que tenemos es yes. Y la arandela la cogeríamos vertical, o sea, la cogeríamos ahí. Entonces, esto va a tener es un dx. Entonces tendríamos que Pero traer el con eje de giro es el menos 15 en X. x. Es que sí, planteé mal el ejercicio. Qué pena con ustedes, muchachos. Esto no es x igual a menos 15. Esto es y igual a menos 15. Me confundí. Mil disculpas, sí. Se demoraron mucho en corregirme, muchachos. No estaba, o sea, de más que dieron cuenta, pues les dio pena corregirme. No, si saben que me equivoqué, me corrigen de una. Estos muchachos, hombre. Me enchimbié ahí. Sí. Planteé mal ejercicio. Gracias por corregirme, por lo menos. Pero bueno, entonces ahí mi error fue que pensé que esto era y igual a 15, o sea, lo tomé como si fuera y igual a menos 15, pero no, es x igual a menos 15. Entonces sí, aquí va a salir con arandelas totalmente, muchachos. Muchas gracias por la corrección. O sea, vamos a tener el mismo caso. Tenemos esta, sí. ¿Cuál era? Era x igual a Raíz y al cúbica. cubo.
X igual a y al cubo, o y igual a raíz cúbica de x. Tenemos y igual a 5. Y tenemos la verdecita que era la recta. X igual a menos 3y. Ah, es que estos muchachos me demoran mucho en decir. El eje de giro está en X. X igual a menos 15. O sea, digamos que está por acá, menos 15. Entonces, obviamente, eso va a girar es para este lado. ¿Queda claro? Pues ya ahí se imaginan la cosa. Entonces, aquí ya vamos a tener, primero que todo, si cogemos un cascarón, vamos a tener de X. O sea, si cogemos un cascarón, vamos a tener este tipo de cascarón y ese cascarón viene es de X. Entonces, muy bien, muchachos, aquí tenemos que coger una arandela donde el centro pequeño, o sea, este es mi eje de giro, va a esta función, que es el R pequeño, y el R grande va hasta la función negra. Entonces, este sería, a ver cómo le digámoslo por aquí superpuesto, mi R grande. Está el R pequeño y ahí está el R grande. Entonces, muy bien, es con arandelas. Entonces, recordemos la ecuación para la arandela. El dB de la arandela es pi por el radio pequeño, perdón, por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Y en este caso, como estamos poniendo la arandela horizontal y partiendo el eje Y, pues va a tener Y. Listo. Aquí pues también sabemos que lo tenemos que trabajar con Y. Entonces aquí tenemos que volver a interpretar el ejercicio. ¿Por qué? Para identificar quién es el R pequeño y quién es el R grande. Entonces aquí vuelve lo mismo. Recuerden que yo les había dicho que la función para Y me determina la distancia del eje Y a la función. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿quién es el radio grande? Entonces, ¿quién es el radio grande? Voy a hacer por aquí una esquemita diferente. Entonces, este es mi eje de giro que está en menos 15. Entonces, yo sé que todo esto, desde el eje de giro al eje Y, vale 15. ¿Por qué vale 15 y no menos 15? Porque es una magnitud, es una distancia, entonces tiene que ser positivo. Y el radio grande viene desde ese eje de giro hasta esta función. Este es el radio grande. Pero yo lo pinto por acá en otra parte. El radio grande. Y yo sé que este pedacito, ¿quién me lo determina? Este pedacito me lo determina la función en términos de y. Entonces el radio grande va a ser la suma de 15 más esa función. ¿Que cuál es esa función? Y al cubo. Ah, claro, entonces ahí ya tenemos el radio grande. Estos dibujitos les recomiendo mucho que lo hagan porque así se guían más fácil. Y hagamos el mismo dibujo, pero para encontrar el radio pequeño. Entonces el radio pequeño, ¿de dónde a dónde va? Entonces yo por aquí tengo mi eje de giro, x igual a menos 15, y yo sé que todo esto vale 15. Y mi función, de la que depende el radio pequeño, que es la verdecita, que es x igual a menos 3 de y, la función lo que hace es que me determina la distancia del eje Y del eje Y a la función. Entonces, si todo esto es 15 y este pedacito es menos 3y, ¿cuánto vale el radio pequeño? El radio pequeño, recordemos, es toda esta distancia. Perdón, no pasé, perdón. Es toda esta distancia negra de acá. El R pequeño. Entonces el R pequeño, a ver si ya lo habían dicho por acá, sería 15, o sea, 15 que es todo esto, quitándole esos 3y, pero como es negativo, entonces quedaría menos por menos más 3y. Entonces este es el radio pequeño. ¿Queda claro? Entonces, ¿uno cómo va a verificar esto? Ah, no, sí tiene que ser negativo. Sí, aquí tenemos un errorcito,
¿Por qué no puede ser más 3y? O sea, el radio pequeño, si podemos la arandela de acá, va a medir 15, cuando y vale 0. Entonces sí, para este caso la cumple. 3 por 0, 0, entonces el radio pequeño vale 15. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la arandela está por aquí arriba? El radio tendría que ser menor. Y ahí no sería menor. Ah, no, mentira, sí cumple porque estamos en el eje negativo. Entonces sí, tranquilos, esto sí lo cumple. Entonces, este planteamiento está bien. ¿Queda claro? Entonces, a mí de esta manera me parece muy sencilla para encontrar esas distancias. Pueden hacer ese mismo planteamiento para cascarones, para encontrar esas alturas. Entonces, ya reemplacemos eso en la fórmula. El de B, ¿quién va a ser? Pi por el radio grande, al cuadrado. El radio grande es ¿quién? Es 15 más y al cubo, todo esto al cuadrado, más el radio, perdón, menos el radio pequeño. Y el radio pequeño es 15 más 3y, todo esto al cuadrado. Todo esto por dy. Entonces, el volumen va a ser la integral. Saquemos el pi de una vez, la integral. Y los límites de integración les pregunto, ¿cambian o siguen igual? Seguirían igual. Seguirían igual. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra integral? Nuestra integral va a quedar pi de 0 a 5 y ya toca expandir todos estos términos. Entonces sería el primero al cuadrado, o sea, 15 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, menos el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más Profe, le el faltó segundo al cuadrado. el último del primer término. ¿O qué vas a Ah, poner? sí, me lo tragué. A ver, yo corro esto. Gracias. Se me olvidó tu nombre, qué pena. Más y al cubo al cuadrado. Si nunca se lo he dicho. Pero yo lo había visto una vez. Yo creo que, a ver, O sea, José. Ah, listo, muchas gracias. Entonces aquí ya lo expandimos. ¿Qué toca hacer, muchachos? Ya es simplemente hacer términos semejantes. Entonces el volumen va a ser pi de 0 a 5. Y bueno, nos queda 15 al cuadrado. 2 por 15, 30 y al cubo. Y al cubo al cuadrado es y a la 6. Menos, este menos afecta todo este paréntesis, entonces queda menos 15 al cubo, entonces ya vemos que este con este se restan. Menos 2 por 15, 30, 30 por 3 es 90, sí, 90y. Menos por más menos, 3 al cuadrado es 9 por y al cuadrado. ¿Qué nos toca hacer? Organizarla para que nos quede como más sencillito. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y a la 6 más 30y al cubo menos 9y al cuadrado menos 90y por dy. Y ahora sí podemos comparar ya con la expresión. Es que ahorita sí, qué error tan bobito, ya que yo todavía me equivoco y todo. Entonces ya sabemos quién es A. Incluso nos apiaron. Nos apiaron que los límites de integración tienen que ser iguales. Entonces, si aquí ya encontré el A, en el punto pero 4, igual no es de necesitan porque pues solamente piden de exacto. Pero no falta el que se confunda ahí volviendo, o sea, se enrede ahí otra vez con los límites y no hay por qué. Entonces, ¿quién es D? D es la constante que acompaña ya al cubo, que es quién, es 30, esto es D, E es menos 9 y F es menos 90. ¿Por qué? Porque en la expresión nos lo están dando con más. Si nos los hubieran dado con menos, entonces a uno dice, F es 90 y es 9. Entonces, como tiene más, uno los aclara con el menos. Entonces, a ver, ¿de quién es? De 30, igual a menos 9 y F igual a menos 90. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Estamos melos? De mi parte, todo claro. Estoy Excelente, entendiendo, gracias a Dios. excelente, excelente.
Entonces, a ver, ¿qué punto nos queda faltando? Entonces ya hicimos el cuarto. Nos queda este 5. A ver, este no lo había leído ni siquiera. A ver qué nos dice. Considere la región sombra R de esta figura, limitada entre las curvas L1, L2, L3, que son rectas. Y nos dice, si asume que se conocen las ecuaciones de las rectas como funciones de X. Y nos dice, calculemos el área de esa región como la suma de las dos integrales en la expresión. O sea, están calculando toda esta área mediante estas dos integrales. Y nos dicen, donde A, desde la A hasta la H son valores a determinar. Para responder a las siguientes preguntas exige que los límites de integración satisfagan esto. A ver, que los límites de integración satisfagan esta desigualdad. Que A sea menor que B, que B sea menor que C y que C sea menor que D. Y nos están diciendo, encuentren los valores de A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, ese ejercicio es breve. ¿Qué es? Es larguito. Eso sí es la verdad. Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? Encontrar estos segmentos, encontrar L1, L2 y L3. ¿Cómo se hace eso? Con la ecuación... Se me olvidó el nombre de esa ecuación. La de la recta. A ver, este no tiene el encabezado. Ahí mínimo yo creo que les dan en la primera página la ecuación de esa recta. Ay, ¿cómo es que se llama esa? Esa es la ecuación de la recta, pero realmente ese ejercicio es sencillo. Es Es más ubicar, digamos L1 va de 1 a 7, a 8, perdón, en X, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, digamos, L1 está sobre L3, ¿sí? L3. Sí, L3, sí. de 1 a 6. Es mucho más. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Porque vea que aquí me están dando son los índices. O sea, no me están diciendo exprese la ecuación. Muchas gracias. Ahí me falló fue el error de comprensión a mí. Ay, casi borro eso. Porque nos No están entendí. diciendo es los índices. Miremos aquí en la ecuación de la integral. Me están dando los índices de las rectas, no la ecuación de la recta. O sea, si nos dijeran, por ejemplo, yo ejercicio, uy, qué susto, porque donde pongan eso así, eso es un boleo. Así pues como me lo imaginé, no le presté mucha atención. Ay, esperemos que esto se me pegó. Entonces, tenemos este ejercicio. O sea, si por ejemplo nos hubieran dado esta expresión de A, B, donde aquí hay una ecuación de la recta, sí, digamos, perdón, X más yo no sé qué, o sea, la expresión de una recta y sí eso se vuelve muy complicado, pero no, nos están diciendo son los subíndices. Entonces sí, simplemente ¿qué necesitamos para este ejercicio, muchachos? Tener en cuenta esa noción de que el área es simplemente la función que esté más arriba menos la que esté más abajo. Entonces, el área de esa región es la integral entre una b de la que esté más arriba menos la que esté más abajo. En este caso, para x. Entonces, sí, es muy sencillo. Simplemente es identificar quién es a y b, que son límites, c y d, que también son límites, y los subíndices e, f, g y h. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, tenemos que partir esto en dos integrales. Entonces nosotros sabemos que se va a partir en estas dos partes, porque en este primer segmento que voy a llamar área 1 y área 2, en el área 1 la función superior es L1 y la inferior es L3. En este segmento es L1 menos L2. Entonces ahí ya empezamos a armar esa área. Entonces el área va a ser ¿quién? La integral de esos límites que ya miramos. Para el área 1 es L1 menos L3 por dx, pues ahí, más el otro segmento, que es ¿quién? L1 menos L2. Entonces ya sabemos quién es E, quién es F, quién es G y quién es H. Entonces E es 1, F es 3, G también es 1 y H es 2. Bien hasta ahí. Sí, es muy sencillo este ejercicio. Y los límites de integración, recuerden que uno los mira de dónde a dónde está el área. Como tenemos dx,
Entonces los miramos en qué eje, en el eje X. Entonces, para el área 1, esas funciones se mueven entre el punto 1 y 6. Entonces ya sabemos quién es A. A es 1, B es 6. Y la segunda parte se mueve entre estos dos puntos, perdón, en ese segmentico, entre 6 y 8. Entonces esto va a ser entre 6 y 8. Entonces C es 6 también y D es 8. El ejercicio más sencillo del parcial. Difícil, para nada, muchachos. ¿Qué tenía uno que saber? La definición de un área entre dos curvas, que es simplemente la de arriba menos la de abajo para el caso de X y la de la derecha menos la de la izquierda para el caso de Y. Este también lo pueden montar con de Y. Si les dicen de Y, entonces ustedes ya miran la de la izquierda y la de la derecha y lo plantean de este otro modo. Si, hipotéticamente, si les preguntan lo otro. Entonces, si les preguntan lo otro, parten por acá. Entonces vamos a decir área 1, área 2. Entonces el área 1 va a ser la integral de la masa a la derecha, que es L2 menos L3. El área 2 va a ser la de masa a la derecha, perdón, que es L1, menos la de masa a la izquierda, que es L3. ¿Y entre qué intervalos? Los miran en el eje Y porque tenemos de Y. Entre 2 y 6 y entre 6 y 9. El mismo ejercicio de otra manera. Sencillísimo. ¿Hay alguien que no haya entendido este? Bueno, yo creo que con este ya me los pasé parcial, hijo de madre. Entonces volvamos a dejar acá para los que no vieron el taller.